Entre el apoyo y el rechazo, ¿qué dicen los legisladores en torno a esta propuesta de una ley antibloqueo? ¿Qué opina usted que está en casa? Si es que se emite esta norma y después se lleva a una consulta popular, ¿usted estaría de acuerdo? A ver, esta consulta también se la vamos a transmitir al senador José Manuel Hormachea, que está con nosotros y le agradecemos por su tiempo. Senador, ¿la bancada libre va a apoyar este proyecto de ley, la ley antibloqueo, o no? Muy buenos días, estimado. Un saludo para todo el país a través de Bolivisión y Al Día Tu Día. Son en realidad 4 proyectos de ley que se está debatiendo en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, no es solo uno, ¿no es cierto? De hecho, la bancada del Libre ha presentado el primer proyecto de ley antibloqueos entre todos y por el criterio de prelación tiene que ser tratado con anterioridad antes que cualquier otro en la Cámara de Diputados, ¿no? Y este tipo de iniciativas antibloqueos van desde el proyecto de ley completo hasta una modificación al Código Penal, ¿no es cierto? Es decir, en la Cámara de Diputados tienes 3 proyectos de ley completos que quieren regular todos los aspectos relacionados con los bloqueos, ¿no es verdad? Y en la Cámara de Senadores tienes un proyecto de ley para modificar las penas dentro del Código Penal en cuanto a bloqueos de carreteras, es decir, de 1 a 4 años, que es la pena el día de hoy, a 8 a 10 años, ¿no es cierto? Que es la propuesta de la senadora Claudia Mayón, ¿no? Nosotros no estamos tan inclinados en que se produzca una modificación del Código Penal de 8 a 10 años porque no se condice con el régimen internacional de protección a los derechos humanos, ¿no es cierto? Pero sí no puede continuar estos delitos siendo crímenes de bagatela, es decir, de 1 a 4 años es muy poco, la penalidad es poca, ¿no? Entonces se tiene que aumentar, pero no puede ser una ley, la ley no puede ser draconiana, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, la Cámara de Diputados tiene proyectos de ley que dan penas sumatorias de hasta 20, 30 años, ¿no es cierto? Para autores intelectuales y autores materiales de bloqueos de carreteras. Y eso tampoco está bien, ¿no es cierto? Por tanto, hay que ser equilibrados, hay que ver justamente cómo podemos lograr un proyecto de ley que suba las penas, pero que no se transforme en una ley represiva, ¿no es cierto? Por tanto, ese es el panorama de la Asamblea Legislativa: 3 proyectos de ley en la Cámara Baja, un proyecto de ley de modificación al Código Penal en la Cámara Alta, y bueno, yo esta semana personalmente también voy a ingresar un proyecto de modificación del Código Penal para justamente que se incorpore el delito de cerco a las ciudades, ¿no? El delito de cercar ciudades que, según el Estatuto de Roma, que es el que regula la Corte Penal Internacional, es un delito de exterminio poblacional por impedir que ingresen medicina y comida a ciudades y poblaciones, que es con lo que nos ha amenazado muchas veces el movimiento al socialismo y específicamente Evo Morales. Entonces, el delito de exterminio poblacional mediante cerco a las ciudades por dejar sin comida y medicina a una población o un territorio en particular se debe incorporar al Código Penal y yo me voy a encargar de eso. Yo voy a presentar el proyecto de modificación del Código Penal. Senador, ¿y no ocurre lo mismo cuando, por ejemplo, no permiten el paso de personas heridas, no permiten el paso de ambulancias, también no permiten el paso de alimentos, todo encarece, por ejemplo, y hay agresiones en la vía? Entonces, ¿cómo sancionar a estas personas que no respetan el derecho de otros, ¿no? Sobrepasan los derechos de otros, que es la libre transitabilidad, el derecho, por ejemplo, a la salud, a la atención médica, entre otros? No solamente eso, el derecho a trabajar, el derecho a estudiar, el derecho a gozar de tu propio país, ¿no es cierto? Cuando quieres vacacionar, entre otros, cuando vienen grupos que se disfrazan de movimientos sociales y son muchas veces grupos delincuenciales, ¿no es cierto? No en todos los casos, pero en una buena parte de ellos, y que no tienen un pliego petitorio coherente, simplemente quieren sacar tajada de alguna manera del gobierno y del Estado, ¿no es cierto?
Entonces, obviamente, lo que debe ocurrir es que estas personas, no solamente los autores materiales, sino los autores intelectuales, deben ser sancionados, porque en ninguna parte del mundo, y este no es un tema ideológico, en ninguna parte del mundo donde exista democracia real, se puede estar sometido a bandas delincuenciales que te bloquean carreteras interdepartamentales, interprovinciales, interurbanas e internacionales, ¿no es cierto? El mayor cuidado que se tiene en otros países es con la economía nacional para que sigan creciendo. Por eso están, pues, décadas adelantados a nosotros en otros países de nuestra región y nuestros vecinos. ¿Por qué? Porque aquí se ha dado una cuestión casi consuetudinaria de que las organizaciones sociales primero bloquean y después negocian. Sí. ¿No es cierto? Primero van al bloqueo y dicen hasta las últimas consecuencias, compañeros, ¿no es cierto? Y después recién se sientan a conversar con el gobierno. Primero se tienen que sentar a conversar con el gobierno y después bloquear. La última medida, el extremo tiene que ser bloquear, no lo primero que hacen, ¿no es cierto? Y es por la desconfianza que tienen para con el gobierno, que dicen, claro, la única manera de que llamemos su atención es sentándonos en una carretera y poniendo piedras y bloqueando, para que entiendan que nuestra demanda es importante, es imperativa de resolver. Uh-huh. Pero todos piensan exactamente lo mismo. Toda organización social piensa que su reivindicación, su intento de conquista social es lo único que importa en el mundo, ¿no es cierto? Y no importa el país, no importa el departamento, no importa la ciudad, no importa otra organización social, no importa la clase media, no importa los empresarios, no importa la economía, no importa absolutamente nada. Solamente que les resuelvan su tema a ellos. Entonces, eso es lo que debe dejar de ocurrir en la cultura política de nuestro país. Hacia ahí tenemos que avanzar, que se comience a... Muy bien. Estamos conversando en este momento, reiteramos, con el senador José Manuel Ormachea, ¿sí? Mil disculpas, senador, por este corte, pero la siguiente consulta que tengo, a ver, hay una norma que prohíbe el uso de dinamitas en protestas, pero ¿quién la respeta, senador? ¿Cómo se hará respetar entonces una norma que prohíba los bloqueos en el país, si es que es aprobada? Ese es un asunto que tiene que resolverlo el Ejecutivo Nacional. Nosotros somos oposición, ¿no? Nosotros somos oposición en la Asamblea Legislativa y no tenemos control de la Policía Nacional, uh-huh. ¿No es cierto? No tenemos control de las Fuerzas Armadas, no tenemos control de la seguridad, del aparato de seguridad del Estado boliviano. Quien tiene control del aparato de seguridad nacional del Estado boliviano y quien puede meter mayor o menor presión a estos bloqueos es el presidente Rodrigo Paz. Así que yo creo que la pregunta debe ser trasladada al ministro de Gobierno, al ministro de Defensa, a la ministra de Autonomías, que a veces se mete en este tema, y otros, ¿no es cierto?, que deben ser los responsables de darle una respuesta al país de cómo serían sus estrategias para desmovilizar, cómo serían sus estrategias para lograr que las organizaciones sociales primero se sienten, ¿no es cierto?, y después, si es que todas las demás formas de diálogo o formatos de entendimiento se cancelen y no se encuentre ningún tipo de solución, recién vayan a un paro, y de hecho escalonado, porque el bloqueo de carreteras es, como te digo, el último extremo, claro. no lo primero que se debe hacer. Debería ser, ¿no? Cierro con esta consulta, por favor. Diferentes denominados sectores sociales han indicado de que no van a permitir que se aprueben normas con estas características, ¿no?, de las tantas que usted nos ha señalado o las que hay en este momento en el legislativo. Entonces, puede haber presión, protesta seguramente de estos sectores ante el legislativo y ante los proyectistas justamente de la misma. ¿Ustedes cómo les responden a ellos, por favor? Que hagan lo que quieran. Nosotros vamos a cumplir con nuestra obligación, uh-huh. Vamos a cumplir con nuestro deber. Para eso nos ha escogido el pueblo boliviano, para eso nos ha escogido el votante, el ciudadano, y si quieren decir que no van a permitirlo, si quieren protestar, protesten, no hay problema, nosotros igual vamos a legislar.
la gigantesca mayoría de los representantes del pueblo boliviano que han escogido las ciudadanas y los ciudadanos en la Asamblea Legislativa están de acuerdo con subir las penas a los bloqueos, ¿no es cierto? Y que se incorpore que los autores intelectuales también sean penados, ¿no es cierto? Sean encarcelados si es que se los encuentra por el sistema judicial culpables. Yo voy a proponer que el cerco a las ciudades, ya sea la amenaza, la planificación o la ejecución de un cerco a las ciudades, también sea penado, ¿no es cierto? Sea un delito penal, ¿no es verdad? Y que vayan presos los autores intelectuales materiales de amenazar, de planificar y de ejecutar cualquier tipo de cerco a las ciudades que deje sin comida y deje sin medicina a la población, ¿no es cierto? Es el delito de exterminio. No llega a ser genocidio, pero sí es un delito de lesa humanidad, ¿no? Y eso está contemplado desde el Estatuto de Roma. Que quieran, que nos digan no vamos a permitir o lo que sea, nos tiene sin cuidado, ¿no es cierto? Porque a ellos nadie los ha elegido, ¿no es cierto? Los ha elegido un grupo minúsculo en la COP. A nosotros nos ha elegido la totalidad del pueblo. Por tanto, nosotros tenemos una primacía sobre ellos en cuanto a representación y lo vamos a ejercer, por supuesto. Senador, gracias por haber conversado con nosotros. Que le vaya muy bien. Lo vamos a convocar para otra oportunidad. Muchísimas gracias, estimado. Un saludo para todo el país desde la sede de gobierno y a través de Bolivisión. Salud. Gracias. Un abrazo. Continuamos.